Estamos prácticamente ya a una semana de los graves incidentes registrados durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y a una semana, una serie de sucesos hemos ido conociendo sobre los alcances de estos hechos de violencia, sobre las acciones a seguir en cuanto a los organismos competentes relacionados con el fútbol, pero también con las acciones judiciales que se están tomando al respecto. Por ejemplo, el presidente de la Universidad de Chile se querella contra los hinchas de Independiente tras los incidentes. De esto vamos a hablar con la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara y siempre muy preocupada de todos los temas que tienen que ver con el deporte y lamentablemente también con la violencia. Como está, diputada? Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarla, Gabriela. Acá bien preocupada por el tema, lamentablemente un tema que no nos alegra, no son temas para celebrar, más allá de lo que significa la fiesta del deporte o la fiesta del fútbol, que debería ser claramente lo que dice la palabra, una fiesta familiar, todo eso ya se terminó. Yo creo que hay un antes y un después respecto de lo que aconteció en Avellaneda, estos hechos tan lamentables. Yo de verdad que por primera vez me siento tan cercana al equipo que finalmente es de la contra, como se dice popularmente, pero creo que todos los chilenos estuvimos sintiéndonos vejados, humillados. De verdad que fue una situación que se pudo evitar. Que se pudo evitar. Cuando tú ves la inacción de las policías, cuando tú ves que esto fue todo errático, por ejemplo, el lugar donde estaba posicionada la Universidad de Chile o la barra de la Universidad de Chile, era todo muy extraño. Ya cuando tú ves a las personas corriendo sin ropa, siendo humilladas, siendo ni siquiera controladas por un carabinero que les diga, o una policía que les diga camine por aquí, sino disfrutando, y así miles de escenas más. Yo tampoco puedo, como diputada, decir acá no, la Universidad de Chile no hizo nada. Los partidos de fútbol son así, hay una manifestación, pero esas manifestaciones se deben controlar y se pueden controlar. Cuando pasa esto en el extranjero, y aquí quiero relevar la actitud o la acción que tomó el gobierno, el presidente de la República, que manda inmediatamente al ministro de Interior, es ahí cuando recién no se trata a los hinchas como delincuentes, que es lo que se hace generalmente, una forma de evitar una discusión que nosotros estamos llevando. En mayo del 2024, para que usted sepa, se aprueba en la Cámara de Diputados el proyecto que viene a un poco a blindar al deporte y hacer más extremas las penas para la gente que no solo el mal comportamiento, no solo la delincuencia, sino también las responsabilidades en el caso del organizador, y dejar muy claro quién es quién en este juego. Porque cuando hablamos de un campeonato nacional, queridísima Gabriela, hablamos de quiénes tienen la responsabilidad. En este caso es el organizador más la NFP y la delegación, ¿cierto? El delegado presidencial. Cuando se trata de un partido como el que estamos hablando, en este caso Universidad de Chile con Independiente, es la Conmebol. Y la Conmebol, que al igual que Colo-Colo el día 10 de abril, cuando lamentablemente fallecieron dos jóvenes, una niña de mayor de edad y un joven de 13 años, esa situación también la define un poco la Conmebol y esta organización internacional, que yo personalmente tengo una bastante mala opinión respecto de. A ellos les interesa que se juegue la fecha, a ellos les interesan llenarse los bolsillos y les importa bien poco si mueren personas o lo que vaya pasando. Ahora, las determinaciones que se tomen a nivel nacional, como Universidad de Chile, Azul Azul, en el caso de Avellaneda, hoy día usted puede ver en los medios de comunicación cómo se tiran la pelota unos con otros, si efectivamente la Conmebol está investigando a los dos clubes, si van a castigar a los dos, si uno se queda con los 3 puntos, pero se pasa por encima de lo que efectivamente sucedió. Algo que no puede suceder con una persona que paga una entrada, que tiene que tener el resguardo, tanto policial o el resguardo de cualquier persona que está pagando por digamos, un evento, en este caso deportivo. Diputada, estábamos revisando las posibles sanciones a las que se expone, por ejemplo, la Universidad de Chile en caso de que se determine algún tipo de responsabilidad. Y se habla, por ejemplo, de 8 fechas sin público. Si llega a la final, sí podría haber público. ¿Están acorde las sanciones frente a la magnitud de los hechos de violencia que vimos? Porque que se juegue, que no se juegue, que se juegue con público, que no se juegue con público. Estamos hablando de que el fútbol sigue funcionando igual, los Exacto. auspiciadores siguen funcionando igual, entonces no hay una sanción mayor que los hinchas deban decir, oye, mi equipo se quedó sin jugar este torneo. Una O sanción sea, no hemos visto relevante. nunca en la historia, tampoco habíamos visto una Una situación como situación esta, así, pero sí. claro, pero no hemos visto en la historia cuando han habido sucesos violentos que algún equipo quede fuera del campeonato, fuera de la Copa Libertadores. ¿Se imagina el escándalo que sería? ¿Se imagina la cantidad de millones que se juegan ahí?
incluyendo incluso las casas de apuestas. Yo en ese sentido creo que, por eso le decía, para mí debe haber un antes y un después, más allá de las determinaciones futbolísticas que se tomen, porque en este caso, ayer, por ejemplo, hablaban de lo que pasaría con Independiente si son ellos culpables, más allá del público, más allá de que queden o no en el campeonato, se le pueden rebajar puntos, cosa que le hace mucho más difícil pasar a la otra etapa, pero siempre quedamos en lo mismo y estamos hablando de salvajismo. Estamos hablando de un hombre que cae 10 metros, estamos hablando de gente que no pudo pasar, de familias de más de 100, que tenga que recurrir al Ministerio del Interior de un país para poder solucionar este tema. Yo creo que esto sobrepasa lo futbolístico y lo que se determine respecto de la Conmebol o de la Copa o de la Copa Sudamericana que se está jugando. Yo creo que es bastante menos importante que lo que está pasando con la violencia. Yo hay una situación que le quería comentar. Me hicieron una entrevista en una radio, Iván Núñez, lo quiero decir con nombre y apellido porque le tengo bastante respeto a él. Y me decía, diputada, ¿por qué se identifican tres personas que tienen el artículo 102, que no, el ingreso a los estadios, tienen la prohibición de ingresar, de los de abajo, digamos, de la barra de la Universidad de Chile, estaban allá en el estadio? Y yo le digo, ¿y a usted le llama la atención? Me dice, ¿pero por qué eso por ley? Porque no está contemplado que nosotros, digamos, como ANFP, en el fondo, como Chile, demos o entreguemos las listas de las personas que están con restricción de acceso a los estadios, porque no hay esa como Triangulación, voluntad. de alguna manera, Es o quizás voluntad. los datos no están entrelazados para saber que una persona que no puede entrar al estadio en Chile tampoco podrá entrar a un estadio en Argentina, por ejemplo. Pero Gabriela, eso es una cuestión de voluntad del fútbol, porque por ejemplo, eso mismo cuando pasó Colo-Colo, Godoy Cruz, que quedó un escándalo, incluso se acusó de violación a uno de los hinchas de Colo-Colo que después en el juicio quedó liberado. Me acuerdo perfectamente que yo fui la que puso el punto al ministro y le puse el punto y le dije, ministro, ¿cómo es posible que haya gente allá, que la podemos ver en las redes sociales, con nombre y apellido, que además son conocidos popularmente? Voy a poner el ejemplo del señor Chapulín, el famoso Chapulín de la Rosca. Él tiene el artículo 102, él no puede entrar al Estadio Monumental, no podía porque ya se la levantaron. Mm. No tenemos claridad de cuánto dura el proceso, de cómo es, quién interpone, porque el artículo 102, ojo, es una falta, no es un delito. Hay gente que tiene sus papeles absolutamente limpios y tiene prohibición de ingreso a los estadios, ya sea porque recibió una pelota, si te cae la pelota y tú te dejas la pelota, eso es robo. Eso inmediatamente te aplica el artículo 102. Entonces, son cosas que la Por lo historia. tanto, diputada, no tiene ninguna relación con que estas personas puedan entrar o salir del país. Hay una libertad de poder salir y Exacto, pero distinto es el fútbol, porque yo soy Colo-Colo, o club social y Mm. deportivo. Ya, pensemos en blanco y negro que finalmente es el dueño de Colo-Colo. Yo, si tengo un partido en Godoy Cruz, con Godoy Cruz allá, y siendo que cuando viene la visita nosotros los tratamos bien, los cuidamos, hasta yo he sido partícipe de tener el resguardo a los buses de las visitas, todo eso para evitar cualquier tipo de desmán, porque uno también tiene el nombre de la institución de por medio. Entonces, si tú tienes una gran lista y resulta que, claro, los hinchas pueden viajar, el hincha que tiene el artículo 102 no tiene prohibición de salir del país ni nada, como vuelvo a decirlo, sus antecedentes pueden estar absolutamente impecables, pero como parte, y esto yo creo que va a ser un cambio importante, tú como parte de un campeonato, en este caso la Sudamericana, la Libertadores, la que sea, tú deberías obligatoriamente, como un tema de Conmebol, un tema FIFA, entregar los antecedentes de todos, si no, no son tantos tampoco, para evitar cualquier desmán, porque esas son las personas que ingresaron o con fuegos artificiales, o que hicieron un desmán, o que los pillaron de tal manera, o que vulneraron el acceso. Todo eso tiene una repercusión y finalmente podríamos, por lo menos, tener a esas personas que en tu país están con una falta en el tema ámbito futbolístico, la prohibición a nivel sudamericano, en toda la región, porque son los mismos, son siempre los mismos. En este caso, yo creo que hay que tomar determinaciones políticas bastante más importantes que lo que significa un campeonato nacional. O Creo sea, que en Argentina se provocó algo que podría ser determinante en lo mm. sucesivo. ¿No? En lo sucesivo. Esto podría ser un odio, una odiosidad que se manifiesta en cualquier tipo de relación, digamos, Chile-Argentina. Y eso a mí me apena mucho y me preocupa mucho. Sí, diputada Marisela Santibáñez, lo que usted plantea es la clave, ¿no? Una prohibición sudamericana de ingreso a los estadios cuando hay sanciones desde los países de orígenes de las personas. Sería un primer paso, ¿no? Como a la hora de... Gabriela, yo esto se lo Pero manifesté. llama la atención que no exista. Exacto, llama mucho la atención. Esto yo lo manifesté abiertamente y me costó hartas cosas porque efectivamente la persona a la que yo decía, porque él era la persona que vendía los pasajes, las entradas para los partidos internacionales, pero acá no podía entrar a los estadios. Entonces
Absolutamente. ¿Quién no está enterado de aquello? ¿Los dirigentes no saben de quién estoy hablando yo? Sí, claro que saben. Por lo tanto, el silencio de aquellos, cuando yo se lo dije a la NFP, ¿por qué no tenemos por último un acto generoso de entregarle a la Cancillería, cuando va el equipo popular o el equipo, digamos, Universidad de Chile, Colo-Colo, Católica, el que sea chileno, va a jugar al extranjero, en este caso Argentina, a la Cancillería se le entregará por último por cortesía la lista las personas que no pueden ingresar al estadio? Eso quedó ahí, quedaron como sorprendidos. No es descubrir la rueda, no es, oh, mira, aquí está la solución mágica. No, es avanzar en las políticas de precaución de todo lo que significa resguardar el deporte. Hoy día yo creo que estamos en una, no sé, yo personalmente, que soy una bastante fanática del fútbol, hoy día no tengo ganas, no hay ninguna cosa que me motive entre las casas de apuestas, entre la inseguridad, entre incluso la mantención del ilícito, porque si el club, en la sociedad anónima, en este caso azul azul, blanco y negro, no está cumpliendo con la mínima exigencia de la seguridad privada, es porque estamos colaborando con el desorden, con el desmán y con la muerte de los jóvenes, por ejemplo, en Colo-Colo. Mm, Usted, Gabriela, como gran periodista, me va a decir que tiene antecedentes de lo que pasó respecto de la investigación de los niños que murieron el 10 de abril afuera del Monumental. nada. Muy poca gente lo tiene claro. Y después, lo que pasó adentro del Estadio Monumental, porque adentro del Estadio Monumental ese mismo día, recuerde que transgredieron, pasaron a la cancha. Esas personas tenemos claro de cómo va la querella que interpuso Blanco y Negro. Tampoco, Y personas que están tampoco. identificadas, o sea, Identificada. claramente Y créame que identificadas. debe ser muy difícil para este gobierno y para todo el ámbito Mm. político, lo que sea, los tres poderes del Estado, debe ser muy complejo enfrentar un proceso donde lo que tenemos claro es que es un carro de carabineros que pasa por encima de una reja, aplastando a dos sin tener, o sea, yo lo digo antes de que cualquiera venga a criticar esto. No hay ningún carabinero que se levante en la mañana con ganas de querer aplastar a dos jóvenes, eso estamos claros y no entremos en esa polémica. El tema es cómo nos hacemos cargo de eso. ¿Por qué llegaron dos niños sin entradas a 10, o sea, a 20 metros de la entrada del estadio? Eso, yo que soy una asidua al estadio, eso no pasa en un partido de alto, digamos, donde se puede dar violencia. Por ejemplo, Estadio Nacional. Los aros, los resguardos son amplios, llegan incluso hasta Irarrázaval, los que conocen la Exacto. región metropolitana. En el Estadio Monumental eso no pasó, estaban a metros, a metros. Entonces, ¿cómo tú dices, si estamos dejando que la gente que no tiene entradas en el fanatismo, en la euforia que se provoca, a 20 minutos de que comience el encuentro, es que estamos apropinando todo para que esto suceda? Y ahí es donde hay que tener una responsabilidad mayor y yo hago un emplazamiento al Senado nuevamente, porque nosotros aprobamos una ley que si usted la ve, esto está aprobado en octubre del 2024. Se fijaron plazos de indicaciones en el Senado porque avanzó, pero todavía estamos ahí, donde se explicita quiénes son los responsables, qué persona puede, qué significa que una persona no tenga prohibición de entrar al estadio y los resguardos. Todo un avance en este tema, todo el avance incluso en las listas internacionales. Pero si no lo vamos a seguir legislando, vamos a tener que esperar o que maten a otra persona, o que mueran niños, o que finalmente pase lo que está pasando con Independiente allá en Argentina, que fue, además de vergonzoso, yo creo que fue una cachetada a nuestro honor también como país y como hinchas del fútbol. Fue demasiado el escándalo, yo creo que demasiado lo que se permitió. No hubo una contención, no hubo nada. Teníamos una cantidad de personas detenidas sin ninguna claridad de los hechos acontecidos. Después tienes mil imágenes que pueden interpretar cualquier cosa. Aquí las cosas son claras y las cosas claras, lamentablemente, no te las van diciendo. Hoy día nosotros estamos haciendo una entrevista después de varias semanas y tampoco tenemos No. los antecedentes precisos de lo que puede llegar a pasar con los clubes que están en esta competencia. Diputada, finalmente y cortito, se va a hacer igual el superclásico este fin de semana. ¿Qué le parece? Que finalmente, lo que le preguntaba al inicio, no se siguen realizando los partidos de todas maneras. O sea, Bueno, independiente el campeonato, el que no haya campeonato ocurrido nacional acá, que el campeonato es otro, sabemos, pero de todas maneras se siguen realizando los encuentros. Bueno, el campeonato nacional, que es otro campeonato sin duda, Claro. también tiene responsables. En este caso es el delegado presidencial y quien organiza. Delegado presidencial, la NFP y por supuesto quien Mm. organiza, en este caso Blanco y Negro. Por ejemplo, el día posterior los días posteriores a lo que pasó en Avellaneda, se jugó Unión Española, un partido de Unión Española con Católica, creo que fue, que sin público, inmediatamente. ¿Este partido cómo va a ser? Hasta el último minuto, Gabriela, te aseguro que van a estar tomando determinaciones, si es con restricción de público, si es sin público, si es en un estadio, y eso, incluso la suspensión del evento.
¿Y eso qué provoca? ¿Qué provoca en el hincha? Que estamos hablando de treinta y tantas mil personas. En el hincha, en el que espera este evento, lo que significa un clásico, un superclásico. Y además con una Universidad de Chile dañada en el tema de honor o como quieran llamarlo, en estas Sí. cosas que provocan un fanatismo que nos puede llevar a cualquier cosa. Imagínense, yo sé lo que es estar en un superclásico y yo sé que parte de una hinchada no va a respetar si es que a ellos los humillaron, no están en un proceso. Simplemente va a ser una razón para burlarse. Y eso podría provocar algo peor. Yo creo que en este momento el fútbol debería jugarse sin público por un tema de respeto, por un tema también de lo que estamos viviendo como país, de lo que estamos viviendo como país. Si no tenemos la capacidad de ver quién entra con bengalas, quién entra con fuegos artificiales, si no tenemos la capacidad de ver quién vulnera el acceso. Si no tenemos esa capacidad, menos tenemos la capacidad de organizar. Si tenemos 144 denuncias de carabineros por incumplimientos de las empresas privadas de la seguridad, es porque no queremos avanzar y no hay voluntad. Ese es mi emplazamiento máximo a la sociedad anónima, porque ya deberían, por el proyecto de nosotros que ya aprobamos, ya deberían estar con reconocimiento facial en los estadios porque es una cuestión de voluntad. Recuerde usted que se trata de privados, se trata de sociedades anónimas, donde nosotros no tenemos mayor atribución, pero sí hay una cuestión de voluntad. A Colo-Colo en un partido puede tener las lucas para poner todo el registro facial que lo ha hecho tanto lo ha impulsado el senador Walker y nosotros hemos estado detrás en ese proceso durante 6 años. Llevamos 6 años para que se esté discutiendo recién la regularización de la sociedad anónima. Si el fútbol quiere avanzar, si quieren tener a la familia, tienen que tener voluntad quienes lo organizan y quienes son los dueños del fútbol hoy día. Listo, pues diputada, le agradecemos como siempre el contacto para hablar de este tema. Veremos qué pasa entonces con esta ley que está ya en el Senado desde octubre del 2024. Así que con Así eso quizás es. Le mando podría un ser un abrazo avance. grande y ojalá que la gente también entienda que el fútbol es parte del deporte y que no es un lugar para ir a hacer los descontrol y todas las manifestaciones de desganos, de tanta cosa que está pasando en nuestro país. Y el fútbol debería ser ese día en que uno se va a liberar gritando y no haciendo otro tipo de cosas que nos pueden llevar a la perdición en el deporte. Un abrazo grande. Un abrazo, diputada, que esté muy bien. Conversábamos entonces con la diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Deportes, sobre los graves incidentes que se registraron en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.